Hace 12 años, un grupo de productores, líderes y pioneros de Apresid desembarcaron en la Patagonia con el objetivo de producir carne y granos. Entre ellos, Hugo Guío, quien en General Conesa hoy produce en 400 hectáreas agrícolas bajo riego 10 toneladas de trigo y 15 toneladas de maíz, más allá de un ciclo completo ganadero. Desde Caitacó, en Río Negro, Roberto Gutiérrez comparte los desafíos de producir en una zona de gran potencial que requiere conocimiento, inversión, tiempo y mucha pasión. Hace 12 años, Hugo Guío llegó a la Patagonia buscando producir granos y carne en un ambiente desconocido, de enorme potencial, gracias al agua que ofrece el Río Negro. Roberto Gutiérrez, coordinador de producción de Caitacó, comparte cómo fue la evolución del sistema productivo y el trabajo que hacen para obtener potenciales de rinde en trigo y en maíz, junto con la ganadería de ciclo completo. Conociendo el potencial de Patagonia, había mucha información fundamentalmente de INTA Valle Inferior, en lo que respecta a potenciales de trigo y maíz. La persona que lidera este grupo, que es Hugo Guío, tenía información sobre esos cultivos. Entonces inicialmente se viene pensando en eso, disponibilidad de agua del Río Negro, amplitud térmica, y básicamente el objetivo principal era producir commodities agrícolas, sabiendo que había que primero hacer el trabajo de desarrollar estos suelos. Esta zona donde estamos, que estamos a 50 kilómetros de General Conesa y a 90 de Cholechuel, es una zona de 350 milímetros promedio anuales de lluvia, una zona con un periodo libre de heladas que va de casi de mitad de octubre a primeros días de abril, con una gran amplitud térmica, con una disponibilidad de suelos muy heterogénea. Acá no solo varía entre campos, sino dentro de los lotes. Este pivot donde estamos en este momento tiene 3 densidades diferentes de plantas porque los potenciales son diferentes, pero hemos logrado con el transcurso del tiempo, de esfuerzo, del vínculo técnico que tenemos con el resto del país y de la región, lograr homogeneizar estos lotes, que no es fácil. Es relativamente sencillo lograr picos de producción en sectores muy pequeños, pero cuando uno eso lo lleva a una escala superior, las cosas cambian un poco. ¿Y qué beneficio hoy les provee productivamente con estas condiciones ambientales la disponibilidad de agua del Río Negro que pasa al lado del campo? En principio, una disponibilidad en cantidad y calidad de agua espectacular. Pensemos que hoy el Río Negro tiene un caudal anual de 500 millones de litros por segundo que van al mar. Realmente creo que hacemos un uso bastante eficiente del agua. Este campo tiene 3 sistemas de riego. Se están evaluando riego por aspersión, tenemos 210 hectáreas por riego por aspersión, con pivot, 200 hectáreas aproximadamente por un riego por manto de alto caudal y tenemos también 22 hectáreas de un riego por goteo enterrado. El maíz tenemos fundamentalmente Nidera, el 7761, algo de Singenta y después tenemos todos los ensayos de la red de Apresid, en el que están la mayoría de los híbridos comerciales que son de alto potencial en pampa húmeda fundamentalmente, y en algunas compañías que están trabajando más en la región norpatagónica ya nos traen sus híbridos que ellos estiman que tienen más potencial para esta latitud. Las densidades que estamos usando son en los lugares con menos posibilidad de infiltración del agua y que ya sabemos que son de menos potencial de rendimiento, estamos en unas 45-50 mil semillas por hectárea, y en lugares de mayor potencial entre 100 y 120 mil semillas por hectárea, pero con el cuidado que hay que tener en esta región, que más allá de que tenemos todo el agua disponible y el nivel de fertilización lo podemos manejar, los vientos, a veces las cosechas se demoran un poco, llegan inclusive hasta agosto, y el hecho de aumentar mucho las densidades debilita la caña y uno puede quedar expuesto a tener no vuelco, sino quebrado de plantas. Gutiérrez comparte la transformación productiva de los suelos de Caitacó al incluir gramíneas en la rotación en el frágil ambiente de Río Negro. Desde el 2009 a esta parte, esta respuesta ha ido cambiando. Hoy podría decirte que estamos viendo que una de las alternativas es pasamos de cultivos de cobertura, de vicia villosa, a maíz, que nos da un aporte de nitrógeno. De maíz vamos a soja para bajar un poco de cobertura. Estamos ahí incluyendo la ganadería en muchos casos porque maíces de alto potencial, arriba de las 12, 14 toneladas, nos dejan mucha cobertura. Los suelos pues se convierten en frío y son limitantes para la calidad de siembra y podemos quedar expuestos a alguna helada. Y después de maíz a soja. Con soja estamos encontrando rendimientos que en principio conforman de entre 3 y 4 toneladas con grupos 3, pero tenemos claro que el techo va a estar mucho más alto en la medida que
que podamos conseguir a través de las empresas, ya lo estamos haciendo, variedades de grupos más cortos. La eleofanía que tiene esta región y la amplitud térmica ya lo marcan otros cultivos, como en otras situaciones como la fruticultura y la horticultura, pero en el caso de maíz, trigo, alfalfa, ya lo que en principio teníamos como información de potenciales, hoy ya lo estamos comprobando. Ya estamos viendo en sectores grandes de los lotes muchas veces picos de trigo que superan las 10-12 toneladas, picos de maíz que superan las 15 toneladas. En soja todavía no hemos visto demasiado, en soja hemos ya visto picos de 5 toneladas. Ya no quedan dudas del potencial de esta zona. Lo que hemos aprendido es, que creo que es un poco la clave del éxito de estos proyectos, es cuán veloces somos de que suelos que tenían monte de chañar, piquillín y jarilla, qué tan rápido mejoramos que infiltren el agua, que no se vuelen, para lograr cultivos que sean comercialmente rentables a partir de los 4 o 5 años, tomando como el año cero, el año que uno desmontó. ¿Cómo completa el escenario productivo aquí en Río Negro la ganadería con genética Hereford y el ciclo completo que hacen en el establecimiento? En el 2010 se adquiere un campo vecino con un rodeo Hereford que estaba en ese campo. En principio este proyecto era netamente agrícola. Aquí la cría tiene una receptividad, un campo de cría promedio de esta zona de 15 hectáreas por vaca. Había que hacer algo con extensiones grandes que pertenecían a esta empresa. Después, desde el 2013, con el corrimiento de la barrera sanitaria al río Colorado, la ganadería empezó a hacer un negocio un poco mejor para esta región, que había sido muchos años zona buffer, que quedaba un poco restringida al sur y a la pampa húmeda, estábamos un poco apretados. Así que se empezaron a hacer inversiones en mejora de instalaciones, de reproductores, lo que empezó a ser un negocio que empezó en muchos casos a sustentar las pérdidas de los primeros años de la agricultura. Empezamos a ver que además era una solución en muchos casos y una oportunidad. Cuando hacemos los cultivos de cobertura, las vicias regadas aquí tienen una producción fenomenal, entonces era una oportunidad para la ganadería. Los rastrojos de maíz de alto potencial pueden ser un problema para el cultivo siguiente. La ganadería hace una quita de eso. Fuimos viendo que además nos abrió un panorama ahí y en muchos casos, más allá que gran parte de nuestra producción de maíz va a feedlot vecinos, también algo engordarnos nosotros también. Así que hoy este proyecto es agrícola-ganadero y creemos que a futuro se va a mantener de esa manera. Y teniendo en cuenta que hace solamente 10 años que están produciendo en la región, ¿cómo comparten la información en este grupo conformado de APRESID de Valles y Irrigados? Este campo integra un grupo chacras, que es un formato que tiene APRESID para el desarrollo de soluciones en distintas regiones, desde regiones como esta, que la agricultura bajo este tipo de ambientes es nueva, a regiones mucho más desarrolladas de pampa húmeda. Somos en este momento 4 campos, lo que nos ha permitido es, afortunadamente los campos son diferentes en su estructura de suelo y son diferentes en su manejo empresarial y de cultivos, así que nos permite un intercambio de información fenomenal. Obviamente una de las patas de estos grupos chacras es el INTA, instituciones regionales y productores regionales que aportan su experiencia, que tienen muchísimos años en la zona y nos permite un intercambio de aprendizajes muy valiosos, de información. Muchas veces compartimos contratistas, empleados, inclusive la parte comercial, hacemos alguna compra en conjunta de algo puntual. En estas distancias estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, es necesario ese tipo de soluciones rápidas y que a veces por volumen cada campo en forma individual no lo tendría, lo tenemos compartiendo con otro campo. Con buenos ambientes para la producción de cultivos de maíz, trigo y soja, Caetacó apuesta a crecer en agricultura y ganadería con conocimiento y mucha pasión. Con lo que se ha hecho hasta acá, la decisión del director de la empresa fue evaluar sistemas de riego, evaluar los cultivos, tener una base sólida de conocimiento en la región para poder dar un salto, probablemente en un mediano plazo, a muchas más hectáreas en el que la agricultura y la ganadería van a formar parte. En el corto plazo queremos estabilizar los rindes de trigo en 10 toneladas, en el caso de maíz estabilizarlos en 14, 15 toneladas. Lo de la soja en principio ya estamos en 4, así que esperamos en la medida que tengamos alguna variedad con alto potencial de grupos 2, 2,5, superar ese techo que tenemos. Y en el caso de la ganadería, en este momento la empresa cuenta con alrededor de 800 vientres entre vacas y vaquillonas. Y creemos que en la medida que seamos más eficientes con la agricultura y que crezcamos en área, la idea es continuar ampliando el rodeo
En principio estamos pensando en duplicar. Es un desafío enorme. Por un lado es un placer trabajar en un campo como este, con un director técnico de este campo realmente muy abierto, muy flexible a que todos opinemos. También con mucho conocimiento técnico, es un campo de tranqueras abiertas que recibimos permanentemente asesores, productores de todo el país y del extranjero. Realmente proyectos como estos obviamente no solo lo reconfortan como técnico, sino en mi caso como nacido y criado en la Patagonia. Pensemos que en esta zona, cada 15, 20 mil hectáreas hay un empleado. En este momento, en 420 hectáreas bajo riego, tenemos 5 personas en forma permanente. Yo creo que eso es un cambio social y para lugares como General Conesa, de 7, 8 mil habitantes, muy importante.